La llamada libertad religiosa dice que cuando se trata de la primera tabla de la ley, el magistrado civil no debe favorecer el cristianismo ortodoxo sobre el budismo, el hinduismo, el animismo, el romanismo, el satanismo, el mormonismo y así sucesivamente. Este concepto de pluralismo religioso ha sido llamado el politeísmo político. De acuerdo con este punto de vista, el Estado debe permanecer neutral con respecto a la religión. Nunca debe de favorecer a un grupo religioso o credo por encima de otro. Se debe tratar de lo mejor de su capacidad para equilibrar todos los puntos de vista conflictivos. Se debe enseñar la tolerancia hacia todas las religiones y todas las visiones del mundo. La expresión literal de esa filosofía del ilustramiento con los Estados Unidos de América, John Locke, el gran filósofo inglés del alumbramiento, estaría feliz de ver su idea hecha realidad. La Biblia enseña que cada nación tiene la obligación moral de someterse a la autoridad de Jesucristo y de su ley. Un examen de la ley de Dios, los profetas, los salmos y el Nuevo Testamento demostrará que el politeísmo político es inmoral. Es una idea que los cristianos deben rechazar. Voy a citar Deuteronomio capítulo 4, versículo del 5 al 8. Mas vosotros, el pueblo de Israel, que seguisteis a Jehová, el Dios, vuestro Dios, Dios personal, todos estáis vivos hoy, los que siguen a Jehová. Mirad, presten atención. Yo, Moisés, os he enseñado estatutos y decretos, instrucción directa de Dios, como Jehová mi Dios me mandó, obediencia y mandato, para que hagáis así, como Dios quiere que se le adore, ¿no? En medio de la tierra, entre los pueblos de la tierra, en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, observad, pues, y ponerlos por obra, aplicarlos según nos los dice Dios. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia, la fuente de inteligencia y sabiduría, ante los ojos de los pueblos, testimonio a todos los pueblos de la tierra, los cuales oirán todos estos estatutos, tendrán conocimiento de la ley de Dios, y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Por qué? Instrucción a las preguntas retóricas, razones. ¿Qué nación grande hay que tenga a Dios tan cercano a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? Dios es el único. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatuto y juicio justo como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? La ley de Dios es perfecta. Que Israel debía ser un ejemplo para las naciones paganas alrededor de ellos es un hecho bíblico. Si Israel era obediente a la ley de Dios, las naciones vecinas reconocerían la sabiduría de Israel. Escuche bien, si Israel era obediente a la ley de Dios, las naciones vecinas reconocerían la sabiduría de Israel y de su cercana relación de Israel con Jehová y la superioridad de la ley de Dios. Los israelitas tenían que ser la sal y luz a las naciones circundantes. Estaba para exhibir la ley de Dios a las culturas y sociedades paganas por la obediencia. Israel iba a servir como paradigma de fidelidad del único pacto al Dios verdadero. El propósito de todo esto no era solamente que las naciones paganas verían ciertos beneficios sociales de la segunda tabla de la ley, sino que la superioridad del legislador se establecería claramente. Yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí, dice Éxodo capítulo 20, versículo del 2 al 3. Las Escrituras indican que en todas las naciones, por virtud de ser creadas por Dios y del hecho del aspecto vinculante de la ley moral del pacto revelado por la naturaleza, son de hecho la ley natural en posesión de todos los hombres, según Romanos capítulo 1, capítulo 2. Serán moralmente en obligación de
a hacer pactos con Dios para servirle el cumplimiento sus mandamientos. Por ejemplo, veamos los 3 primeros mandamientos de la ley en Éxodos capítulo 20, versículos del 2 al 7. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Este mandamiento asume la obligación de someterse pactualmente a único y verdadero Dios. No te harás ídolos, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni les servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este mandamiento nos muestra una obligación universal de adorar al verdadero Dios solamente en la forma correcta, la cual es la forma que Dios ha prescrito en su palabra. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Este mandamiento enseña que los juramentos y votos deben de hacerse solamente en el nombre de Dios, y asume que el quebrantamiento de este mandamiento implica sanciones y castigos. De manera que el argumento de que estos mandamientos solo son patriarcales y nacionales, aplicables solo a Israel, en negar el carácter eterno y universal de la ley de Dios, y por lo tanto es propio antinomianista e irracional. La Biblia es muy clara. Sin duda que Dios mantiene a las naciones paganas sin pacto con Dios o que no reconocen a su Mesías, responsables por violar los estatutos morales. Esta es la razón por la cual las 7 naciones cananitas fueron destruidas, según Jueces capítulo 1, versículos 17 al 24, y la razón por la cual Dios destruye repentinamente a las naciones paganas por idolatría, violencia e inmoralidad sexual. Si las leyes reveladas en el contexto del pacto y todas las leyes que han sido reveladas de esa forma no vinculan a aquellos que están fuera del pacto de Dios, entonces, por lo tanto, ni siquiera los 10 mandamientos permanecen y no es vinculante como base moral a los incrédulos, ni les puede convencer de pecado y hace de Dios un criminal y genocida. Pero la evidencia bíblica muestra todo lo contrario. Y es aquí en donde la autoridad de la Escritura se debe de tomar en cuenta. El humanismo es el enemigo de un pacto nacional, pues asume que las naciones son libres de hacer lo que ellos quieran sin tomar en cuenta a Dios. Esto es lo que hicieron los israelitas cuando le pidieron un rey, como en las naciones, a Samuel. Lo podemos leer en primera de Samuel capítulo 8. La Biblia enseña que el pacto nacional es válido aún en las naciones fuera del pacto de Israel. Esto se encuentra en Salmos capítulo 33, versículo 12. Ya que toda ley es basada en un pacto del rey David, entiende que solo una nación que tiene pacto con Dios a nivel nacional es bendecida. Bendita en la nación cuyo Dios es Jehová y el pueblo a quien Él escoge como su heredad. Este texto solo tiene significado en un contexto pactal. No se puede entender de otra forma. Dios hizo pacto con David. Y ese pacto no es solo para con Israel, pero también para naciones no israelitas. En otras palabras, las Escrituras enseñan que el pacto de Dios no está limitado por Israel, sino que también está abierto a naciones paganas que reconocen a Dios como el único Dios vivo y verdadero, y gobiernan bajo sus leyes. Salomón, el hijo del rey David, también entendió esta verdad. Él escribió lo siguiente: la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta para los pueblos. Esta es una promesa de Dios, y por lo tanto no se puede dudar. La pregunta es, ¿cuál justicia? La de Dios. ¿Dónde está esa justicia? En la aplicación de su ley. ¿Para cuál naciones es esta justicia? Para Israel y otras naciones. Son estas naciones que conocen por experiencia personal las bendiciones del Señor, a través de un pacto nacional, el gozo y felicidad social que viene como resultado de su comunión con Dios en un marco pactal.
mientras aquellos que rechazan a Cristo son malditos. No olvidemos también lo opuesto a un pacto nacional con Dios. Los impíos volverán al Seol, o sea, todas las naciones que se olvidan de Dios, según el Salmo capítulo 9, versículo 17. Nadie puede negar la advertencia clara para las naciones que rechazan a Dios. El término olvidar se refiere al acta deliberado de los gobernantes de rechazar un pacto nacional con Dios. Esto excluye todo pluralismo religioso, pues inmoral e impío. Argumentar que las naciones paganas reconocerían la inmensidad y la superioridad de la ley de Dios y la bienaventuranza de la estrecha relación de Israel a Dios, mientras siguen rechazando a Dios y servir a los ídolos, es absurdo. Aunque la transformación espiritual de las naciones paganas tendría que esperar hasta la venida de Jesucristo, a causa de la apostasía de Israel y el poder engañoso de Satanás sobre las naciones. El mensaje de Deuteronomio capítulo 4 versículos del 5 al 8 no puede ser ignorado. Las naciones paganas deben de reconocer y obedecer al único Dios verdadero, Jesucristo. En 2 Corintios capítulo 7 versículo 1 podemos leer: ya que tenemos esta promesa, amados míos, limpiémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, perfeccionando la santidad por reverencia a Dios. En otra versión nos dice: queridos hermanos y hermanas en Cristo, Dios nos hizo esa promesa, pues eso, para que Dios nos acepte, no debemos hacer el mal, sino mantenerlos libres del pecado. Honremos a Dios y tratemos de ser santos como Él. El corazón de Pablo era el manantial del amor, sus labios la pipa del amor. Los corintios eran la cisterna por la cual corría este manantial. Este apóstol fue un espejo y un modelo de amor hacia los corintios pecadores. Las lágrimas de Pablo cayeron hacia los corintios salvos y su amor ardió. Pablo era un serafín. Su corazón ardía en una llama de afecto por su pueblo. ¿Cuántos pasajes encontramos esparcidos en sus epístolas? Le dice a su gente, a la que a veces le escribe y a veces a la que les predica, que cuidó de sus almas más que de su plata. Como una tierna madre alimenta a su hijo con el pecho, entonces Pablo dio a su pueblo la leche materna de la palabra. Lo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7. Este hombre de Dios no solo dio un sermón a su pueblo, pero estaba dispuesto a impartirle su alma si podía salvar lo de ellos, según 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8. Tal era el afecto de Pablo por su pueblo que los amaba más que a su propia vida. Filipenses capítulo 2 versículo 17 dice: ustedes confían en Dios y le sirven, y eso es como si le presentaran una ofrenda. Tal vez a mí me maten, y entonces mi muerte será parte de esa ofrenda a Dios. Si esto llega a suceder, seré muy feliz, y quiero compartir esa alegría con ustedes. Es como si hubiera dicho: si es así, que mi sangre sea derramada como sacrificio. Si mi muerte puede ser de alguna manera útil para ustedes, si puede ayudar a fortalecer y confirmar su fe, entonces estoy dispuesto a morir. Me alegra de hacerlo. Tan lleno de afecto estaba este apóstol, que no podía elegir sino amar a su pueblo, aunque cuanto más amaba, menos lo amaban a él. ¡Oh! Cómo endulzó Pablo con amor todos sus sermones. Si reprendió el pecado, estaba enojado de amor, mojó la píldora amarga en azúcar. Gálatas capítulo 4 versículos 9 al 12 dice: pero ahora conocen a Dios, mejor dicho, Dios lo conoce a ustedes. Por eso, no puedo entender por qué se dejan de dominar de nuevo por esos espíritus que controlan el universo. Si ellos no tienen poder, ni valen nada, ustedes todavía le dan importancia a ciertos días, meses, épocas y años. Me asusta el pensar que de nada haya servido todo lo que he hecho por ustedes. Hermanos míos, yo les ruego que se amolden a mí, como yo me he amoldado a ustedes. Ustedes no me causaron ningún daño.
Vea cómo Pablo reprende sus pecados y sin embargo al mismo tiempo corteja sus almas, tan pronto como vio la herida, pero luego le echó vino y aceite. Así amaba Pablo a su pueblo, para no ofender con justicia al creyente débil. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 13 dice: por eso yo jamás voy a comer algo si por comer algo que un miembro de la iglesia peque. Pablo era como una madre tierna, que se abstiene de comer esos alimentos, que podría por temor a lastimar al niño que amamanta. Así ves que Pablo fue un padre espiritual hecho de amor, y ciertamente, hermanos míos, este afecto en algún grado está en todos los verdaderos ministros de Jesucristo. Están llenos de simpatía y afecto hacia aquellos sobre quienes el Espíritu Santo los ha hecho líderes. Desde ese principio interior nos enseña el amor. La gracia en el corazón de un ministro elimina esa aspereza que hay en su espíritu, haciéndolo cariñoso y amable. Pablo una vez proclamó persecución, pero cuando llegó la gracia, esta zarza se convirtió en una vid espiritual, retorciéndose alrededor de las almas de su pueblo con abrazos amorosos. ¿Habrá este amor ardiente en el corazón de un ministro de la relación espiritual que hay entre él y su pueblo, de su padre espiritual? En 1 Corintios capítulo 4 versículo 15 dice: ustedes podrán tener 10.000 maestros que los instruyan acerca de Cristo, pero padres no tienen muchos. El único padre que tienen soy yo, pues cuando les anuncie la buena noticia de Jesucristo, ustedes llegarán a ser mis hijos. Algunos los engendra para Cristo, otros son edificados en Cristo. ¿No provee un padre alegremente a sus hijos? ¿Puede un padre ver que le quitan el pan a su hijo y que no le afecte el corazón? Debe haber este amor y afecto ardiente en todos los ministros de Dios. Por esta razón, porque esta es la manera más viva de hacer el mayor bien, los corazones nudosos y obstinados pronto serán obrados con bondad. El fuego derrite el metal más duro. Así el fuego del amor, con la bendición de Dios, derretirá al pecador más obstinado. Un hijo de consolación que viene con un espíritu de amor es el más apto para hacer una cirugía del Evangelio, para restaurar y volver a poner en común a alguien así que se toma con una pequeña falta. Gálatas capítulo 6 versículo 1 dice: hermanos, ustedes son guiados por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, si descubren que alguien ha pecado, deben de corregirlo con buenas palabras, pero tengan cuidado de no ser tentados a hacer lo malo. Ve aquí el carácter correcto de un ministro del Evangelio. Está lleno de amor, exhorta, consuela, reprende, y todos con respeto. Nunca se enoja con su gente, para que sean salvos. Cuán afligido se siente un ministro de Cristo al ver almas preciosas, con tantas joyas, arrojadas por la borda al mar muerto del infierno. Un ministro cuidadoso lo consideraría una ganancia lamentable, para ganar al mundo y perder las almas de su pueblo. Por su parte, el rey de Sodoma le dijo a Abraham: devuélveme a la gente y quédate con las riquezas, según Génesis capítulo 14 versículo 21. ¿Están los verdaderos ministros del Evangelio tan llenos de amor? Entonces, ¿qué tan triste es que tales ministros se pongan sobre un pueblo? ¿Cómo, no aman las almas? La obra del ministerio es una labor de amor. Oh, qué triste es tener en el ministerio tales que no pueden trabajar ni amar, que no tienen afecto, que miran más los diezmos que las almas. Debe ser triste con un pueblo en cualquier parte del mundo tener tales ministros sobre ellos, como envenenarlos con el amor, o hacer lo que hay en ellos para condenarlos con su malvado ejemplo. ¿Cómo puede el diablo reprender el pecado? ¿Cómo puede el ministro clamar en el púlpito contra las adicciones? Tú que le enseñas a un hombre que no debe de robar y robas. Tú que dices que un hombre no debe cometer adulterio y cometes adulterio. Leemos que los candelabros del tabernáculo debían estar hechos de oro puro, según Éxodo capítulo 37 versículo 23. Aquellos que con su llamado han de reprender y borrar los pecados de los demás.
deben ser de oro puro, personas santas en la ley. Dios dispuso que se cubrieran los labios del leproso. ¿Debería cubrirse los labios? ¿No se le debería permitir pronunciar las profecías de Dios? Quien, aunque es por oficio un ángel, pero por vida es leproso. Ver de ahí la felicidad de un ministro, que se coloca entre un pueblo que le da abundante causa de amor. Cuán feliz es el que puede decir a su pueblo de corazón, mi amado. Y aquí permítanme hablarles a modo de aliento en este programa. Encuentro a Pablo elogiando lo bueno que vio en su pueblo. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, dice: al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo está elogiando a su pueblo. A imitación del apóstol, permítanme en este momento hablarles una palabra de elogio. Radio escuchas, los motivos que mantengan sus horas constantes todos los días con Dios. El hombre piadoso, justo, es un hombre apartado del mundo. No solo porque Dios lo ha apartado por elección, sino porque se ha distinguido por la devoción. Darle a Dios lo mejor del día. Comience el día con Dios. Visita a Dios en la mañana antes de hacer cualquier otra visita. Envíen sus corazones hacia el cielo por la mañana y mejorarán todo el día siguiente. Ojo, convierte tu cuarto de habitación en hermosos templos. Lee la Escritura, los dos testamentos son los dos labios por la cual Dios nos habla. Esto te hará sabio para la salvación. La Escritura es tanto un espejo para mostrarte tus manchas y una fuente para salvarlos. Sitia al cielo todos los días con tu oración. Perfuma así tu casa y mantén una comunión constante con el cielo. Consiga buenos libros en sus casas. Cuando no tiene el manantial cerca de ti, luego ponga agua en su cisterna. Así, cuando no tienes esa predicación sana que deseas, los buenos libros cristianos son cisternas que contienen el agua de la vida para refrescarte. Cuando le quitaron el calor corporal a David en su vejez, lo cubrieron con ropa abrigada, según 1 de Reyes capítulo 1. Así que cuando encuentren un aplanamiento en sus almas o emociones y que su anterior calor comience a disminuir, cúbranse con ropa abrigada. Lean esos buenos libros que pueden familiarizarlos con las verdades que pueden calentar y afectar sus corazones. Camina con sabios y te harás sabios. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Lo dice Proverbios capítulo 13, versículo 20. Radio escuchas. Tengan cuidado con sus relaciones. Podríamos contagiarnos la salud de otro, pero pronto podríamos contraer una enfermedad. La enfermedad del pecado es muy contagiosa. Debería tener el mismo miedo de ir entre los malvados, como yendo entre los que padecen la plaga. Se mezclan entre los paganos y adoptan sus malas costumbres, dice Salmos capítulo 106, versículo 35. Si no podemos mejorar a los demás, cuidémonos que no nos hagan peor. Amados radioescucha, presta atención a las ocasiones del pecado. Las malas compañías es una gran ocasión del pecado. La compañía malvada es la red del diablo con la que atrae a millones al infierno. ¿Cuántas familias y cuántas almas han sido arruinadas y destruidas en esta ciudad por la mala compañía? Muchos son que van de una casita y de una taberna al pozo sin fondo. Amados oyentes, presta atención a quien escuchas. Es el consejo de nuestro querido Salvador. Cuídate de los falsos profetas que vienen a ti con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, dice Mateo capítulo 7, versículo 15. Déjame decirte algo, oyente amigo mío. El diablo tiene sus ministros. Así como Cristo, hay algunos que, por sutileza de su ingenio, han aprendido el arte de mezclar el error con la verdad y de dar veneno en una copa de oro. Presta atención a quien oyes y cómo lo oyes. Sea como esos nobles bereanos
que escudriñaban las escrituras a diarios para ver si las cosas que enseñaban eran verdaderas o no, según Hechos capítulo 17 versículo 11. Tus oídos no deben ser como esponjas que chupan el agua de un charco, así como el vino, pero tus oídos deben ser como un abanico que empuja la paja, pero conserva el trigo puro. Debe ser como los de la parábola, que recogieron el pescado bueno, pero desecharon lo malo, según Mateo capítulo 13 versículo 48. No permitan que todos contaminen sus almas con el error. Tienen un oído juicioso y un paladar crítico, que pueden distinguir entre la verdad y el error, y discernir una diferencia entre la comida pura de Dios y la cocina del diablo. Radio escuchas, deben de estudiar la sinceridad. Salmos capítulo 51 versículo 6 dice: Tú quieres que yo sea sincero, por eso me diste sabiduría. Sé lo que parece ser. No seas como remeros en un bote que miran hacia un lado y reman hacia otro. No mires hacia el cielo por tu profesión y rema al infierno por tu vida. No pretendas amar a Dios y sin embargo amar el pecado. Esa piedad falsa es doble iniquidad. Deje que su corazón sea sincero y recto con Dios. Cuanto más sencillo es el diamante, cuanto más rico es. Así que cuanto más sencillo y sincero es el corazón, Dios valora más su joya. Un poco de oro oxidado es mucho mejor que una gran cantidad de bronce brillante. Solo así un poco de verdadera gracia, aunque oxidada, con muchas enfermedades, es mejor que todos los espectáculos relucientes de los hipócritas religiosos. Un corazón sincero es la moneda corriente de Dios, y Él permitirá cierta medida de imperfecciones. ¿Cómo aman sus almas? No seáis ajenos a vosotros mismos. Mucho y con frecuencia en el trabajo de autoexamen. Entre todos los libros que leas, hojea el libro de tu propio corazón. Mira el libro de la conciencia. Mira lo que está escrito allí. Salmos capítulo 75, versículo 6 dice: Estoy en meditación con mi propio corazón. Establezcan un tribunal en sus propias almas. Examina si tienes gracias o no. Prueba si estás en la fe. Teme tanto una santidad pintada como un cielo pintado. No se crean que son tan buenos porque otros piensan que sí lo son. Que la palabra sea la piedra de toque con la que prueban sus corazones. Deja que la palabra sea el espejo con el que se juzga la tez de tu alma. A falta de este autoexamen, muchos cristianos viven conocidos por los demás y mueren desconocidos para ellos mismos. Mantén tu vigilancia espiritual. Mateo capítulo 13, versículo 37 dice: Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Si fuera la última palabra que dijera, sería esta palabra vigilar. Oh, ¿qué necesidad tiene un cristiano de estar siempre alerta? El corazón es sutil y se irá a la vanidad. Si no tenemos cuidado, nos atraerá al pecado. Tenemos un ojo especial sobre las personas de las que sospechamos. ¿Tu corazón es una persona sospechada? Oh, échale un ojo. Mira continuamente. Tu corazón es un traidor. Job puso un reloj ante sus ojos. Lean Job capítulo 31 versículo 1. Todos los días debemos mantener centinelas. No duermas sobre tu guardia. Nuestro tiempo de dormir es el tiempo de tentación del diablo. No dejes que tu vela se apague, amigo radio escucha. Ustedes, que son del pueblo de Dios, deben asociarse a menudo. Malaquías capítulo 3 versículo 16 dice: Los que temían al Señor hablaban a menudo unos a otros. Las palomas de Cristo se juntarán. Un cristiano ayudará a calentar a otro. Un solo carbón de enebro morirá pronto, pero muchos carbones juntos mantendrán la vida unos en otros. La comunión santa a veces pueden hacer tanto como predicar. Un cristiano por discurso piadoso derrama aceite santo sobre otro cristiano, que hace brillar más la lámpara de su gracia. Los cristianos, reuniéndose a menudo, poniéndose a pie un discurso piadoso, justo, mantienen el oficio de la piedad, que de otra manera se deterioraría y pronto se perdería.
¿No es la comunión de los santos un artículo de nuestra comunión? Entonces no vivas tan dividido, aislado. Los naturalistas observan que hay simpatía en las plantas. Dicen que algunas plantas dan mejor resultado cuando crecen cerca de otras plantas, como la vid y el olmo, el olivo y el mirto. Prosperan mejor cuando crecen juntos, sean como fuere. Es cierto, en la iglesia los santos son árboles de justicia, que prosperan mejor en la piedad cuando crecen juntos. Levanten sus corazones por encima del mundo. Poned vuestros afectos en las cosas de arriba, dice Colosenses capítulo 3, versículo 5. Aunque un cristiano camine aquí abajo, su corazón debe estar fijo arriba en el cielo. Allí está nuestro mejor familiar, nuestro gozo más puro, nuestras mansiones eternas. Oh, dejemos que nuestro corazón esté allá arriba. Es lo mejor y más dulce clase de vida. Cuanto más alto vuela el pájaro, cuanto más dulce canta, y cuanto más alto se eleva el corazón por encima del mundo, la alegría más dulce se tiene. El águila que vuela por los aires no es picada por la serpiente. Aquellos cuyos corazones se elevan por encima de la región inferior de este mundo, declara las promesas. Las promesas son un gran apoyo para la fe. La fe vive en una promesa. Como el pez vive en el agua, las promesas son reconfortantes y vivificantes. Son los pechos mismos del Evangelio. Así como el niño cobra fuerza al chupar los pechos de su madre, así la fe, al chupar el pecho de una promesa, cobra fuerza y revive. Las promesas de Dios son vejigas divinas para evitar que nos hundamos cuando entremos en las aguas de la aflicción. Las promesas son dulces racimos de uva que crecen sobre Cristo, la vid verdadera. Oh, declara mucho las promesas. No hay ningún condicionamiento en lo que puedes estancarte, amigo mío. Pero tienes una promesa. Las promesas son como el maná, que se adaptan al paladar de todo cristiano. Vivir es una vocación. Jerónimo le dio a su amigo este consejo: que esté siempre bien ocupado para que cuando el diablo venga a tentarlo, lo encuentre trabajando en su viña. El mismo Dios que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo, dice también: 6 días trabajarás. El gran Dios nunca selló ninguna garantía de inactividad. Un profesor ocioso es la vergüenza de su profesión. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 11 dice: escuché que hay algunos que no trabajan en absoluto, sino que son entrometidos. Así exhortamos por nuestro Señor Jesucristo a que trabajen con tranquilidad. Radio escuchas. Sé que un plan social del Estado es necesario en estos días, pero que no sea eterno en tu vida. Por eso no dependa de las suposiciones. Vaya al Señor y conozca exactamente lo que Él quiere que haga. No decide actuar por sí solo. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice Jeremías capítulo 33, versículo 3. ¿A quién acude usted cuando necesita ayuda? Cuando necesita respuesta a una pregunta importante, ¿le pregunta primero a Dios? Muchos creyentes no lo hacen, Se lo pasan retorciéndose las manos y hablando unos con el otro todo el día. Le preguntan al pastor, le preguntan a los amigos o le preguntan al cónyuge, pero ¿le preguntan a Dios? Creo que no. No cometa, amigo mío, ese error, sino que siga el ejemplo del rey David. En 1 de Crónicas, capítulo 14, la Biblia nos dice que él estaba a punto de entrar en batalla contra los poderosos filisteos que habían salido, todos contra él. La nación filistea había sido enemiga de Israel por años. David quizá pudo haber adivinado que Dios le diría que fuera a la batalla contra ellos, pero él no se puso a adivinar, sino que fue delante de Dios y consultó con él diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. No dependa de las suposiciones. Cuando usted se enfrente a un problema, busca al Señor por medio de la palabra y en oración, y pregúntele cuál es la solución. No importa cuántos pasajes bíblicos usted aprenda, no importa cuán plenamente entienda quién es
en Jesucristo. Usted nunca estará exento de buscar a Dios. Vaya al Señor y conozca exactamente lo que Él quiere que haga. No decida actuar por sí solo para luego pedirle a Dios que bendiga sus planes. Vaya a Él y diga: Señor, ¿cuáles son tus planes? Sus planes ya están bendecidos. Si usted los sigue, su victoria está garantizada. Deshágase de las ranas. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río, según Éxodo capítulo 8, versículo 9. ¿Alguna vez has tenido que lidiar con uno de esos problemas que por nada del mundo desaparecen y es inmune a todas las soluciones? Usted le hace frente desde todos los ángulos y le aplica todos los métodos, pero en lugar de desaparecer, más bien se agranda y se multiplica y queda por completo fuera de su control. La Biblia nos dice que Faraón tuvo esa clase de problemas hace miles de años. Faraón tenía una disputa muy fuerte con Dios sobre el futuro de los israelitas, y como resultado de esa disputa se despertó una mañana y halló que su país estaba plagado de ranas viscosas y malolientas, que andaban saltando por todas partes. Era un problema serio. No habló de una rana o dos en el jardín. Quiero decir que había ranas en todas partes. Había ranas en las camas y sobre las mesas. Había ranas viejas y grandes en los hornos. Ranas en la masa de pan y en el agua potable. Ranas en el pelo, ranas en lugares que uno no quisiera para nada encontrarlas. Entonces Dios hizo algo. Envió a Moisés a preguntar a Faraón: ¿cuándo debo orar al Señor para que las ranas sean quitadas de aquí? ¿Sabe lo que le dijo Faraón? Mañana. ¿Se imagina tal cosa? Él pudo haber dicho ahora mismo, pero en cambio decidió que pasaría una noche más entre las ranas. Usted dice: esa es la cosa más tonta que jamás haya oído. ¿Por qué diría mañana? No lo sé. Probablemente por la misma razón que usted quiere esperar hasta mañana para ser salvo o sanado o prosperado. Lo que quiero que vea es que cuando Moisés le hizo a Faraón esa pregunta y él respondió mañana, Moisés dijo: de acuerdo, para que conozca que hay un Dios en el cielo, se hará conforme a tus palabras. Radio escucha, déjeme preguntarle algo. ¿Por cuánto tiempo va a permitir usted que ese problema lo atormente? ¿Cuándo se va a deshacer de esas ranas de su vida? ¿Se da cuenta de que se quedarán ahí mientras usted las deje? Las ranas se quedarán ahí hasta que usted no tome la decisión de ir a las palabras de Dios y echarlas. Radio escuchas, ¿por qué no lo hacen hoy mismo? No nos gusta terminar este programa sin antes darle la oportunidad de decir a Jesús, el Señor de su vida. ¿Puede orar conmigo? Solo diga: Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Entra en mi corazón, te hago mi Señor y Salvador. Ven, Espíritu Santo, y toma el control total de mi vida de ahora en más. Y escribe mi nombre y apellido en el libro de la vida eterna. Amén y amén. Si hizo esta sencilla oración, pero poderosa, creemos que nació de nuevo. Busca una iglesia donde se enseñe la Biblia y mantenga a Dios en primer lugar, y Él lo llevará a lugares que nunca has soñado. Esto fue Predicando en el Infierno, de José Antonio Silva. No te olvides darle like y compartir. Suscríbete a nuestro canal El Rincón de las Águilas.